interesante, innovadora, que no solamente haga praxis de la macroeconomía, sino por el contrario, humanice la economía. Nosotros hemos aprendido a manejar la cruz de Keynes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Una ventana. Primero para reflexionar lo que es la Semana Santa, ya que es bastante interesante, porque no se puede hacer economía sin relación real entre los agentes económicos, las familias, las empresas, el gobierno, la relación internacional que me parece indispensable. Muchas veces pensamos que la economía es un trabajo exclusivamente individual o de grupo, pero hay que recordar que se construye sociedad a partir de la gestión de la economía, de la gestión de los recursos escasos versus las necesidades ilimitadas que tienen los seres humanos en una comunidad específica. Y reflexionemos este elemento porque me parece clave. Cuando hablamos de Semana Santa, hay una especie de silencio profundo, ¿no es cierto? La humanidad es invitada a detenerse y no es una pausa superficial. Yo diría, por el contrario, nos debemos calmar del ruido cotidiano, debemos reflexionar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo corregir. Y ahí está emergiendo la figura de Jesús. Y Jesús no es solamente un símbolo espiritual, es un modelo concreto de existencia, como indicamos ahí. Y ahí, cuando razonamos la faena de Jesús, hemos tenido el Hijo de Dios encarnado hombre que ha sido sacrificado para la redención, para el perdón de los pecados, que tiene una actitud humilde y tiene un compromiso profundo con el trabajo real y el propósito divino, vale decir, con los principios de natura, de Dios, como quieran verlo. Tiene una actuación coherente. Y cuando hablamos de Jesús, Él encarna, ¿no es cierto?, una fe vivida desde la acción, desde el servicio y desde la renuncia al ego. Eso significa humildad. Su vida no estuvo marcada por privilegios, sino por la sencillez del trabajo cotidiano, por la cercanía con los más vulnerables y por una obediencia radical a Dios. ¿Ustedes quieren surgir? Tienen que ser humildes. El soberbio, el desobediente, el que no tiene fe, no tiene confianza, no busca la luz, la energía positiva, difícil que sea un gran profesional y fundamentalmente primero hay que ser un gran ser humano. De eso se trata la vida. Entonces, cuando el padre, la madre les dice, haga esto, ustedes a veces se enojan, ¿no es cierto? Y no tienen que enojarse, porque todo tiene un sentido de pulir al sujeto en la obediencia para poder avanzar significativamente en el cumplimiento de principios a través de prioridades, pero que enmarcan mucha fe, mucha solidaridad, mucha humildad, mucha búsqueda cotidiana de la luz. El ser humano tiene cotidianamente ensayo, detecta el error, debe meditar y debe retroalimentar su conducta, ya que es importante. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que pensar que la fe verdadera se construye en la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. No puedo decir voy a pelear por los pobres y después veo al pobre como una fuente de ingreso particular
y profundizo la pobreza y digo que estoy trabajando por los pobres. O sea, esa es una inmoralidad, si se dan cuenta. Pero es lo que pasa cotidianamente con los políticos que engañan. Cuando hablamos de fe, la fe que se suda, que se entrega, que se vive en la comunidad, esa se puede considerar el paso del vivir al existir, si quiere, que pueda tener el ser humano. Porque no está siendo mentiroso, así de sencillo. La humildad en este marco no es debilidad, sino fortaleza moral, quiero que me entienda. Es la capacidad de reconocer el lugar propio frente a Dios y frente a los demás. Jesús, siendo hijo del Creador, eligió el camino del servicio, del trabajo silencioso y del sacrificio extremo. Su entrega en la cruz no solo representa redención, sino también un llamado a transformar la vida humana desde dentro. Pasar de una vida superficial a una existencia con sentido trascendente. Lo que les decía, pasar del vivir al existir. Sin embargo, esta propuesta entra en tensión con la lógica de la modernidad líquida, con lo que estamos viviendo, caracterizada por la inmediatez, la fragilidad de los vínculos y la constante evasión del compromiso. En este contexto, los valores se diluyen, las convicciones se vuelven temporales y la fe corre el riesgo de convertirse en un elemento decorativo, sin impacto real en la vida cotidiana, si se dan cuenta. Cuando hablamos de la modernidad líquida, quiero que me capten, todo es relativo. Por así decirlo, la mayoría de la gente hace lo que le viene en gana y está haciendo, entre comillas, filosofía en función de su conveniencia y alejándose de una práctica positiva para construir sociedad. Esta modernidad líquida está concentrada en el consumo, ni siquiera centrada, concentradísima en la apariencia y en la satisfacción instantánea. O sea, está trabajada para fortalecer el ego, no para trabajar la humildad. Entonces, es un vivir que no exige, profundidad, que evita el sacrificio y que huye del dolor como si éste no tuviera sentido. En contraste, la propuesta de Jesús invita a existir, a asumir la vida como una misión, a comprender el sufrimiento como parte del crecimiento espiritual y a encontrar en el amor y el servicio el verdadero propósito de vida. Entonces, yo les estoy reflexionando esto porque cuando se hace economía, la economía para mí, para Alfredo Mancilla, es filosofía. O sea, no solamente resume los modelos matemáticos, físicos, que coadyuvan, que pueden mostrar muchas cosas bonitas, pero por detrás tiene que haber compromisos serios de los agentes económicos, del sujeto que construye familia, del sujeto que construye empresa, del sujeto que gestiona el aparato ejecutivo, el Estado, y, por supuesto, del compromiso en las relaciones internacionales que tengamos con otros sujetos. Todo es teoría de conjuntos. No nos vamos a juntar con chicos malos, ¿no? Si somos chicos buenos. Entonces, ese es el gran dilema. El sacrificio de Jesús representa, en consecuencia, la única posibilidad de redención integral para ese paso del vivir al existir. No como un acto aislado del pasado, sino como una puerta abierta hacia la transformación permanente del ser humano. Su entrega permite el perdón de los pecados, pero también exige una respuesta, una vida alineada con los principios de Dios, con los 10 mandamientos.
Fíjense, si la gente cumpliera los 10 mandamientos, reflexionara los 10 mandamientos, podríamos descolgar un Estado de derecho, la regulación, que haría la priorización o los valores que sean certeros en la interacción denominada gestión de la economía y el desarrollo. Pero ¿qué es lo que pasa? No existe esa gran responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, a veces leemos la Biblia y por ahí la interpretamos a conveniencia o le buscamos cómo tergiversar la Biblia también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica todo esto en relación a la reflexión? Que el pasar del vivir al existir es consolidar responsabilidad, compromiso, de construir una vida con sentido eterno. No se trata solo de sobrevivir en un mundo cambiante, sino de trascenderlo. La vida eterna, en este sentido, no es únicamente una promesa futura, sino una forma de habitar el presente con profundidad, con propósito y con coherencia. Semana Santa nos recuerda que la verdadera transformación no ocurre en la superficie, sino en el corazón. No se olviden que el corazón y la conciencia permiten razonar mejor y actuar de mejor manera. A eso se llama concienciación. Y que solo a través de la humildad, la fe vivida y el trabajo comprometido es posible recuperar el rumbo en medio de una modernidad que, al perder a Dios, ha perdido también el sentido de lo humano. La mayoría de la gente se tiene miedo. Por poco ya estamos en el camino de la construcción de barrios, pandillas, para que no notifiquen sobre los impuestos y se levanta todo el barrio. Así han nacido las pandillas en El Salvador, por el alto nivel de desconfianza, porque la gente ya no tiene fe, porque la gente no quiere trabajar y el trabajo es lo más rico que se puede hacer para satisfacer las necesidades reales, racionales, no ir a consolidar deseos, quiero que me entiendan, porque si el deseo se impone a la necesidad natural, entonces ahí vamos a estar en problemas serios, en la modernidad líquida, en el consumismo, en las malas prácticas y en la desvalorización de la función trabajo. Entonces, nosotros tenemos que pensar en reconstruir la fe desde la acción concreta, desde el trabajo en equipo, desde el trabajo social. Entonces, debemos entender que el ejemplo de Jesús no es un ideal inalcanzable, sino un camino concreto, un camino que conduce no solo a una mejor vida, sino a la plenitud de la existencia. Veamos esta dimensión de fe, trabajo y transformación sostenible con las teorías que se trabajan, ¿no es cierto?, en la actualidad. Cuando se vive la fe desde la humildad y el trabajo no solo transforma al individuo, también se configura la forma en que se construyen las economías y las sociedades. Ahí podemos vincular el ejemplo de Jesús, que por supuesto propone una ética productiva basada en la dignidad del trabajo, la justicia en las relaciones y la responsabilidad con el prójimo. No puedo pensar, si tengo fe, en resolver mi problema particular y decir que el resto que se las arregle. Por eso se construye sociedad. Cuando hablamos de sociedad, tomamos decisiones y las decisiones individuales tendrían que estar coligadas al razonamiento del impacto positivo que va a dar o tomar una decisión individual para el constructo de lo colectivo. En este marco, el trabajo deja de ser un medio exclusivo de acumulación y se convierte en un instrumento de servicio y generación de valor con sentido.
Una gestión inspirada en estos principios orienta las decisiones hacia un triple impacto. El impacto tiene que ser humano, ambiental y energético. En lo humano promueve condiciones de trabajo justas, inclusión y desarrollo de capacidades. Les he hablado mucho de la ruta de aprendizaje, que es indispensable para la función de producción. En lo humano, promueve decisiones de trabajo justas, inclusión y desarrollo de esas capacidades, habíamos dicho. En lo ambiental, impulsa el cuidado de la creación como un deber moral, evitando prácticas extractivas que comprometan el futuro. A ver, fíjense qué hemos hecho. Tenemos una economía primitiva y en esa economía primitiva, sin piedad, hemos extraído la riqueza natural, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, porque si no respetamos la naturaleza nos va a castigar porque su capacidad de absorción del daño ya la hemos sobrepasado. De ahí vienen los terremotos, ahí está el cambio climático, ahí está el enfriamiento, el sobrecalentamiento, que va perjudicando el proceso productivo y la satisfacción de necesidades biopsicosociales de los seres humanos. En lo energético, fomenta el uso responsable de los recursos, priorizando eficiencia y sostenibilidad. Entonces, es clave todo ello, ¿no es cierto? Frente a la volatilidad de la modernidad líquida, a la variación continua del valor, vamos a decir, en las variables, en el pensamiento, esta visión que tenemos en el artículo ofrece estabilidad basada en valores que se descuelguen de los principios de natura o de Dios. La inversión deja de medirse únicamente por una rentabilidad financiera, escúchenme bien, y comienza a evaluarse también por su capacidad de generar bienestar, calidad, calidez de vida, que es importante una interacción saludable, cohesión social y equilibrio ecológico. Así, la fe encarnada en el trabajo se traduce en decisiones concretas que producen retornos integrales y sostenibles. En definitiva, seguir el ejemplo de Jesús implica también rediseñar la manera en que se produce, se gestiona y se invierte. No se trata solo de creer, sino de construir estructuras que reflejen esa fe en acción. Solo así es posible consolidar una existencia con sentido trascendente que impacte no solo en la vida eterna, sino también en la transformación real del mundo presente. Fíjense, distinguidos estudiantes, o sea, no es hacer economía técnicamente sin tener cuidado en el aspecto filosófico, sin reflexionar principios que tienen que ser la guía para concretizar las prioridades en una sociedad, que son los valores. Si nosotros tenemos en cuenta estos elementos, vamos a avanzar significativamente. Pero si nos descuidamos, estamos en problemas serios. Ahora me voy a permitir compartir la cruz de Keynes para ver una segunda ponencia. Ahí tenemos la cruz de Keynes. Entonces, sabemos que la línea azul es una línea de 45 grados. Estoy relacionando el gasto, el consumo, ¿no es cierto? La demanda agregada, que se llama, con la producción, con el ingreso, ¿correcto? Entonces, encontramos una función que se llama de consumo global, que es igual a 20 más 0.7 de ese ingreso, de esa producción. Entonces, el punto de encuentro entre la recta de 45 grados
y la función de consumo 20 más 0.7 del ingreso, se da con un ingreso de 66.7 y un consumo de 66.7, ¿no es cierto? Ahora, entonces ahí se están chocando. Esta parte de abajo, ¿qué es? Una zona de desahogo, ¿correcto? A partir del punto de equilibrio, ¿qué entendemos? Que el consumo es igual al ingreso, el consumo asterisco que estamos diciendo ahí, ¿no es cierto? Y el ingreso asterisco. Entonces, ahí estamos en equilibrio, ¿correcto? Y se sobreentiende si estamos por debajo hay desahogo y si estuviéramos por encima existiera ahorro, ¿no es cierto? Listo, ahí está el comportamiento de la economía. Este 20 nos dice que en esa economía hay un consumo autónomo cuando el nivel de ingreso es 0, el consumo es 20. ¿Qué significa eso? Que la contabilidad nacional no es perfecta, tiene errores y omisiones, ¿no es cierto? Hay otro tipo de transferencias de la economía informal, de la economía sucia, etc. Ahora, este 0,7, ¿qué significa? Por cada unidad adicional de ingreso se consume 70 centavos y habría 30 para el ahorro. Nos da esa pauta. Pero uno se pregunta y dice, estoy hablando del punto de equilibrio. ¿Cuál equilibrio? Porque en la vida real, la mayoría de la gente no está en equilibrio. O sea, el modelo es interesante. Nos ayuda a recapacitar, a plantear salidas. Aquí el modelo me dice, tengo que irme a la zona de ahorro. Pero para hacer ahorro, tengo que mejorar las capacidades, la función trabajo. Y por eso les he reflexionado la Semana Santa. Tenemos que tener la convicción de hacer buena inversión para que el desarrollo sea humano, ambiental, energético. Entonces, se nos viene a la cabeza muchos elementos. Esta simplificación de la realidad ayuda a pensar, ayuda a hacer estrategias, pero por detrás tiene que estar la moralidad, el trabajo efectivo, el compromiso de los agentes económicos, de las familias, empresas, gobierno y la relación internacional compatible para que los excedentes podamos volcarlos hacia el exterior y hacer una economía de inyección, no para que hagamos como hoy. Tenemos que exportar sí o sí, por poco nos dicen exportar o morir, tenemos que conseguir divisas, entonces exportamos, desabastecemos el mercado interno, hay inflación, sigue el estancamiento, pero metemos dólares y hacemos el efecto de demostración de que la economía está avanzando cuando se está profundizando su estancamiento y está yendo hacia la recesión y ojalá que no vaya hacia la depresión. ¿Y por qué les digo esto? Porque se siguen llevando la plata a manos llenas, porque la ineptitud y el alejamiento de la fe y el utilizar a Dios en el discurso, pero bajo el paraguas de mentir por detrás, no permite el avance real de la economía y entrar en esta zona de ahorro, si se dan cuenta. Entonces no tienen que creer todo lo que les digan los políticos. Ahora, dejo de compartir esto y nos vamos a interpretar el artículo que ha salido en la palabra del Beni, ¿no es cierto? Pero yo se los pongo mi original. Entonces, ahí está la crónica de una economía con alma, entre la cruz de Keynes y la voz del silencio. La mañana había comenzado con cifras.
¿Ya? Siempre las clases de macroeconomía son con cifras, con estadísticas, con modelos, con matemáticas, gráficas limpias, proyecciones ordenadas, como han visto se ve bonito, ¿no es cierto? Curvas que se cruzaban con precisión casi quirúrgica, ya han visto la gráfica. En el centro del pizarrón, la cruz de Keynes, ese punto donde el ingreso se encuentra con la demanda, donde la economía, al menos en teoría, respira en equilibrio. Pero algo no cuadraba. No era un error matemático, era un vacío. Mientras el marcador avanzaba, alguien preguntó en voz baja, ¿equilibrio para quién? Y la pregunta quedó suspendida, como una variable omitida en el modelo. Claro, porque el modelo simplifica la realidad. Y al simplificar la realidad, estamos en algún momento obviando temas esenciales, por más que estudiemos la complejidad. Y ese se le llama vacío. Entonces, en ese instante, la clase dejó de ser técnica, se volvió humana. Por eso les decía, ustedes me tienen que preguntar, no se tienen que ir a la letra muerta de la matemática. Porque cuando explico con matemáticas, o sea, tengo que explicar también con el complemento que es la filosofía. Y siempre les he dicho eso. Yo soy un economista ecléctico que analiza la complejidad a través de una mediana. No me aferro a las creencias o lo que se llama el dogmatismo, pero tampoco digo esto es imposible. Y ahí se traduce mi fe también, ¿no? En Dios. O sea, sé por dónde me voy a mover. Y ahí está mi inspiración con la que voy avanzando. Imagínense si yo no fuera un profesor comprometido, no tendría por qué hacer este tipo de análisis. Pero toda mi vida he hecho este tipo de análisis. Mis libros tienen que ver con el desarrollo humano, ambiental y energético. Entonces tienen que ver con que se disminuyan las desigualdades. Para eso estudio economía. Y no para profundizar como hacen algunos ingenieros financieros, comerciales. Hay que vender aunque se muera el cliente, ¿no? Entonces hay gente que vende así. Y nos venden así. ¿Dónde? En la cancha, en el mercado popular, no todos, pero ahí está la llantucha, ahí está la alcantarilla, ahí está la basura y estamos consumiendo helicobacter. ¿Se dan cuenta? La mosca está llevando. El billete que ha recibido la caserita ha dado cambio y está sirviendo la comida. Esa no es una gran mentira, ¿no es cierto? Ahora, pensemos. En ese instante, la clase dejó de ser técnica, habíamos dicho, se volvió humana. Recordé entonces a John Maynard Keynes, quien en medio de la incertidumbre de su tiempo comprendió que los mercados no siempre se corrigen solos, que necesitan impulso. Ahí está la política económica. Decisión, incluso fe en el futuro. Su cruz no era solo un cruce de líneas, era una advertencia sobre la fragilidad del sistema cuando la demanda se apaga, cuando la esperanza económica se contrae. Les voy a ubicar en el crack de 1929. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos tenía más de 150 millones de habitantes. Había culminado la Primera Guerra Mundial. La economía norteamericana era una economía exportadora, potente. Ya quiero que me entiendan. Y financiaba su inversión a través de los bonos libertad. Esos bonos libertad daban mucha liquidez, era una sociedad consumista. Estaban en la época de los automóviles, de los electrodomésticos, exportaban grano a Europa, entonces tenían potentes mercados. No se hace exportación para 10 pelagatos, ¿no es cierto? Se hace para millones,
se consolidan mercados. Y los banqueros vinculados a Wall Street, el mercado de capitales en Manhattan, Nueva York, observan ese sistema y dicen, ¿por qué no podemos ganar nosotros más dinero? Podemos emitir bonos, podemos emitir acciones y se ponen en ese cometido. Quiero que me entiendan. Y hay una prosperidad en la venta de acciones, en la generación de mayor liquidez de recursos a los empresarios, en el consumismo también, consuma hoy y pague mañana. Ese era el juego de la economía. Entonces, se creían inmortales, pero faltaba regulación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha producido tanta acción que hasta el lustrabotas sabía de acciones. Entonces, la gente ha vendido sus casas, sus activos, se ha endeudado. ¿Por qué? Porque el retorno de la acción era más alto que la tasa de interés bancaria. Entonces cobraban los dividendos, pagaban su cuota, amortizaban. Pero como se sobrecalienta la economía, la velocidad de las acciones, de venta de las acciones, es mayor a la velocidad de realización de las ventas de lo producido de las empresas. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a poder pagar los dividendos. Entonces, los más inteligentes se dan cuenta de eso, venden sus acciones y la mayoría, cuando se da cuenta, ya está el gran colapso, la psicosis social. Entonces, algunos venden a precio de gallina muerta, prácticamente no recuperan nada y la mayoría de la gente queda en la quiebra. Estamos más de 15 millones, o sea, que después de este crack se genera de miserables en la economía norteamericana y en el mundo. 15 millones de habitantes, imagínense, ya por lo menos. Y más de 3.000 bancos quiebran, no había regulación. Entonces, gracias a este crack, entra en depresión la economía norteamericana y la economía mundial. Por eso ahí sale a la luz John Maynard Keynes con su modelo, ¿no es cierto?, de políticas económicas razonadas a través de esta cruz de Keynes. O sea, se va volviendo interesante, ¿no es cierto?, el razonamiento. Ahora, entonces, había que levantar la fe de la gente. ¿Y qué plantea Keynes? Hay que dar trabajo a la intervención estatal. Ahí viene el proteccionismo de Estado. Entonces se mejora la regulación. Se tiene que sancionar, digamos, a esa gente que se ha llevado la plata. Porque también, o sea, unos cuando hay crisis se llevan el billete y la mayoría se queda en la cochina calle. Entonces, la psicosis social, ¿qué significa? Que nadie tiene fe. Cuando se suicidan, nadie tiene fe en el sistema. Se ha desmoronado el sistema y hacer inversión es complicado. ¿Y eso qué amerita? Un nuevo modelo de Estado. Y ese nuevo modelo tiene que ver con el proteccionismo. ¿Y qué hay que hacer? La intervención estatal genera nuevamente la confianza a través de la función trabajo. ¿Qué significa eso? Que hay que cavar zanjas, aunque sea. El Estado paga. Está produciendo dinero el Estado. Entonces, paga que los obreros, la cuadrilla, las cuadrillas generen, ¿no es cierto?, la zanja. ¿Y qué van a hacer al otro día? Porque esta es una crisis de sobreproducción, quiero que me entiendan. Porque la mayoría de las fábricas se ha quedado con mucho producto. Pero, ¿quién iba a comprar si se han caído los bancos, todo? Se ha contraído todo. Entonces, ¿qué había que hacer? Resignificar el trabajo, la fe en el trabajo. Al otro día tenían que tapar las zanjas, pero se les pagaba. Se les está entrenando otra vez para el trabajo. ¿Se dan cuenta? Se está generando la confianza en el trabajo. Se está generando el sudor, ¿ya? Que es importante. Sí, se ha captado, ¿no? Desde el crack y cómo llegamos a razonar en este artículo. Entonces, ahora vamos a introducirlo
a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Ahora, en este razonamiento, en ese silencio que siguió la pregunta, emergió otra voz, mucho más antigua, la de Jesús de Nazaret, que nunca habló de curvas ni de equilibrios macroeconómicos, pero sí de justicia, de compartir, de mirar al otro no como un medio, sino como un fin. Ya no estoy con Maquiavelo acá, porque Maquiavelo puede utilizarlos a ustedes para consolidar el poder político, ¿no? O sea, son malas prácticas, ¿ya? Los politólogos dicen, Maquiavelo, una maravilla, etcétera, y hacen tergiversación también de los argumentos de Maquiavelo. Ahora, prosigamos. Y entonces la cruz cambió de significado, esa cruz de Keynes, pero estamos haciendo metafóricamente. Dejó de ser solo un instrumento analítico para convertirse en símbolo, no de sacrificio en sentido religioso, sino de intersección entre entre lo que producimos y lo que realmente necesitamos, fíjense, entre lo que acumulamos y lo que estamos dispuestos a dar. Ya les he hecho pensarlo, ¿eh? Entonces, tiene que haber más lógica. La discusión en el aula tomó otro rumbo. Ya no se trataba únicamente de cuánto invertir para cerrar brechas de producción, sino de para qué invertir. No bastaba con estimular la demanda si esa demanda reproducía desigualdades o degradaba el entorno. Lo que ha pasado con el crack, ¿no es cierto? La eficiencia sin ética comenzaba a parecer incompleta. Alguien mencionó los proyectos públicos, las decisiones de gasto, las políticas que buscan reactivar economías, y allí la cruz de Keynes volvió a aparecer, pero esta vez atravesada por preguntas incómodas. ¿Genera dignidades de crecimiento? ¿Reduce vulnerabilidades o las desplaza? ¿Construye futuro o lo consume? La reflexión se volvió más profunda cuando entendimos que toda inversión es, en el fondo, una declaración de valores. Cada unidad monetaria dirigida hacia un sector, una tecnología o una comunidad está diciendo algo sobre lo que consideramos importante. Ahí está la priorización, la participación, la comunicación asertiva, el constructo en la diversidad para sacar soluciones que permitan compromisos. Y ahí la enseñanza silenciosa se hizo evidente. El verdadero equilibrio no ocurre cuando las curvas se cruzan, sino cuando las decisiones económicas logran armonizar con la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está captando? Al salir, la ciudad seguía su ritmo habitual. Comercios abiertos, transporte en movimiento, personas comprando, vendiendo, sobreviviendo. La economía real, lejos del pizarrón, mostraba sus propias tensiones. Abundancia para algunos, escasez para muchos. Quizás, pensé, el desafío no es abandonar los modelos, sino habitarlos con conciencia. Entender que detrás de cada variable hay personas, territorios, ecosistemas, que el equilibrio económico, si no se orienta hacia el bienestar integral, puede convertirse en una ilusión técnicamente perfecta, pero humanamente insuficiente. Y tal vez, solo tal vez, integrar la lucidez de Keynes con la profundidad ética de Jesús no sea un ejercicio teórico, sino una necesidad urgente destinada a construir una economía que no solo funcione, sino que también cuide. Porque al final la pregunta persiste, más allá de cualquier modelo, ¿estamos creciendo o simplemente moviendo las curvas? Y ustedes pueden analizar muchas cosas
con esa última cuestionante de inmoralidades, de desvíos de fondos, de placeres, de lujuria. Me encanta escribir crónica periodística, ¿saben por qué? Porque ahí no me pueden agallar, si quieren, en el sentido de que yo le he dicho al presidente, yo le he dicho al otro, no. Eso es para que los sujetos tengan capacidad de pensar, de reflexionar y de encauzar hacia lo bueno el error, ensayo, error, meditación, retroalimentación. Entonces, fíjense, hay mucha ignorancia en nuestra sociedad, en el mundo. Entonces, a ustedes les están perjudicando mucho porque ustedes son los que tienen miedo y se tienen que formar bien. No pueden seguir viviendo en ese espectro de miedo, sino que tienen que desarrollar pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico va acompañado de la luz, de la confianza en Dios. Les voy a decir algo interesante. Si ustedes tienen un problema, el problema es oscuridad. ¿Y cómo se sale de la oscuridad? Buscando la luz. ¿Y qué es buscar la luz? Buscar la rectitud. Buscar la lectura de la Biblia, que es el bestseller de los bestsellers. Comprender los principios y priorizar en función de los principios. Con eso van a pasar del vivir al existir. No se enojen con su mamá, con su hermano, con su papá, con la vecina, con la amiga. Si se enojan, que se diluya igual cuando eran niños, ¿no es cierto? No practiquen el odio, el resentimiento. ¿Por qué? Porque si existe eso en el corazón, no hay capacidad de perdón. Peor, no hay capacidad de gestión. Se están torciendo. Por eso les decía, la economía es filosofía. Si los agentes económicos no se ponen de acuerdo, si no hay planificación en la familia, va a haber mucho sufrimiento. La planificación es un mediano orden, tiene flexibilidad, se tiene que retroalimentar, pero no se hace con maldad, se hace con comunicación asertiva. Entonces, distinguidos estudiantes, esa era la clase de hoy. ¿Ya? Y ahora nos vamos a poder mover mucho más en función de estos elementos con los modelos. Pues no se asusten, yo no les voy a matematizar todo, pero la matemática me ayuda a precisar algunos elementos con la gráfica, pero también hay que filosofar. Yo lo digo en mi tesis doctoral. Para Alfredo Mancilla la economía es filosofía. Y el ser doctor me ha enseñado a utilizar la ciencia, la medición, pero para explicar los fenómenos también hay que filosofar. Y tenemos que ir a revisar las parábolas de Jesucristo. ¿Y dónde? En el bestseller de los bestsellers, que es la Biblia. Ahí está todo, jóvenes. Entonces suéltense, mediten en las noches. Así se tiene que crecer. No se dejen llevar por los placeres de la vida, por el dinero. Entonces son tentadores. Todos pasamos por eso. Pero la educación y una educación en principios, una buena relación familiar nos va a llevar por ese camino. Y si la relación familiar está mal, no hay que decir soy un desgraciado, una desgraciada y me voy a hundir. No. Eso tiene que ser la fortaleza para que ustedes busquen la luz y solucionen a través de la luz los problemas. ¿Estamos de acuerdo, distinguidos? ¿Aprendieron? Eso es lo más importante.